Lo que ocurre es que nosotros cuando realizamos transacciones entre nosotros, entre las personas, de dinero efectivo, vemos que es de una persona a otra. Y pensamos que así es igual de directo cuando hacemos una transferencia bancaria. Y eso no es así. Cuando hay una transferencia bancaria de Pepe a Juan, en realidad es una transferencia del banco de Pepe al banco de Juan. Porque las cuentas corrientes son parte de la contabilidad de esos bancos. Entonces, todos los clientes del banco A realizan a lo largo del día un conjunto enorme de operaciones con todos los clientes del banco B. Lo que hacen los bancos es ir a una cámara de compensación y simplemente mueven entre ellos la diferencia que hay entre el montante total de lo que han movido todos los clientes de un banco hacia el otro. Y lo que mueven internamente es como una divisa que produce el Banco Central Europeo, se llama euros igual y por eso engaña a la gente esa denominación porque en realidad es un dinero privativo, es un dinero privativo exclusivamente del sistema bancario. El hecho de que ellos puedan usar ese dinero privativo y de que el Banco Central Europeo sea el que se lo tenga que suministrar, convierte al Banco Central Europeo en un suministrador de servicios de la banca privada. Gracias a ese sistema de compensación, los bancos pueden generar muchísimo dinero si lo hacen de forma sincronizada. Es decir, un banco, por ejemplo, puede crear inmensas cantidades de dinero creando crédito. ¿Cómo se crea crédito? Simplemente anotando numeritos en la cuenta de la persona a la que le quieres dar el crédito. No necesitas sacarlos de ningún lado, simplemente se lo anotas. Porque eso que tú anotas en tus cuentas tiene reconocimiento legal de dinero, es un chollo. Si yo voy a pedir un crédito, hay Sí. solo un señor o una señora en un ordenador que escribe sus números, me da el crédito y lo crea de la nada. Sí, se suele utilizar esa expresión. En realidad lo crea gracias a que tiene la licencia bancaria, el privilegio que tiene la banca privada. Pero efectivamente no se lo está pidiendo a un ahorrador para que te lo dé a ti, que luego se lo devuelva a él. No, no está haciendo intermediario financiero, está haciendo creador de dinero, está emitiendo dinero. Entonces, si un número X de bancos crean dinero digital en base a créditos, sube la masa monetaria Sí, digital, sí. entonces, ¿qué papel juegan esas reservas? Permitir sincronizar el movimiento entre los bancos. Es decir, si un banco solo se pusiese a emitir como loco créditos, como ha pasado, si un banco solo lo hace, lo que va a ocurrir es que sus clientes realizarán en la vida cotidiana muchísimas transacciones con los clientes de los otros bancos. Cuando esos bancos se junten en la cámara de compensación, el banco que por sí solo ha emitido demasiado crédito quedará un poco con las vergüenzas al aire respecto a los otros bancos. Ahora bien, si ese movimiento de creación de crédito lo hacen todos de manera sincronizada, si el banco A aumenta cada mes un 5% su producción de crédito, pero el banco B también lo hace, luego en la cámara de compensación las diferencias entre ellos acaban siendo las mismas, porque el negocio que generan en el flujo diario real acaba siendo, se ha acrecentado, pero se ha acrecentado en la misma proporción del banco A hacia B que del banco B hacia A. Los bancos en realidad actúan como oligopolio, actúan en colisión, sincronizados. O sea, hay una vinculación entre ellos bastante opaca que les permite crear burbujas y a la vez deflación. Sí, cuando por ejemplo se inicia una expansión de crédito por parte de un banco y responde otro, la gente tiende a decir es que están compitiendo. No, en realidad hay que pensar, es que están sincronizando la creación de dinero, porque Claro. saben que es peligroso que cada banco vaya por su cuenta. Luego hay que tener en cuenta que ellos se juntan en la cámara de compensación y hablan entre ellos, es decir, es un club privado. Y ahí entra también el Banco Central. Los bancos centrales también están en ese club privado, más bien a su servicio, suministrando la reserva correspondientes. Incluso si esa sincronización falla en algún momento, el Banco Central acaba tapando el agujero produciendo reservas. Es decir, en realidad, lo que hace el Banco Central es continuamente tapar los problemas que continuamente genera el sistema. Y tapando, sigue creciendo. La inflación ocurre
cuando se da este mismo proceso, pero al revés. Y ese es un peligro constante que tenemos. A ver, si el número de créditos que se devuelven es mayor al número de créditos que se crean, la masa monetaria se reduce. Y eso es peligrosísimo. La primera consecuencia que tiene esto es que bajo este sistema, que llamamos así popularmente de dinero-deuda, en donde el dinero se crea en forma de deuda, es obligatorio estar continuamente creando crédito. No nos podemos parar, y además de manera creciente, porque encima las deudas tienen intereses, y entonces cuando se hace la devolución tienes que devolver el principal y los intereses. Entonces, la banca tiene que estar incesantemente creando crédito, porque si no nos morimos. Es decir, no hay dinero, se desaparecería. El sistema este endógeno de crear dinero de la nada utilizando el mecanismo de compensación interbancario con ese dinero interno de reservas favorece mucho a los bancos grandes. Es decir, un gran banco se empodera mucho más en este sistema que un banco pequeño. ¿Por qué? Por dos razones. La primera de ellas es que puede crear dinero externo con menos complicaciones que un banco pequeño. ¿Por qué? Porque cuando un banco es muy grande, y tenemos bancos gigantescos, ahora mismo Bankia ya es un banco muy grande, si tú creas dinero de la nada, a ti una cosa peligrosa de crear mucho dinero es que tus clientes entonces saquen dinero para hacer negocios con los clientes de otros bancos. Y eso te deje a ti mal en el mecanismo de compensación interbancario. Pero si tú eres un banco muy grande, tienes una cierta seguridad alta de que si tú creas mucho dinero, todo acabe siendo una operación interna dentro del propio banco. El límite para crear dinero es casi infinito. Puede controlar el mismo banco internamente, no tiene que coordinarse, sincronizarse con el resto de los bancos. Este proceso de fusiones que hemos tenido es la lógica interna del sistema y produce una normalización momentánea, pero lo que hace es empoderar mucho más al sistema bancario. Eso va directamente en contra de lo que es soberanía monetaria. Sí, porque la soberanía monetaria es que sea la comunidad, el democrático, la ciudadanía, la que emita su propia moneda y la que controle el señoreaje, la capacidad de creación de dinero y por dónde entra en la economía. Es muy importante también saber que decidir por dónde entra el dinero nuevo creado, es decir, a quién se da crédito, condiciona todo el funcionamiento de la sociedad. Es decir, quien tiene la máquina de crear crédito es la banca privada, es la que va a decidir hacia dónde va a ir la economía española o de cualquier país. Por ejemplo, sabemos que prácticamente el 40% del crédito que se crea en las últimas décadas ha ido a mercados financieros, a hacer negocios en el gran casino de los derivados y de todo eso. Y el otro 40% ha ido a burbuja inmobiliaria. Al crear tanta masa de dinero en una determinada dirección, toda la sociedad acaba siendo como una sucursal de esos sectores. Es decir, al final el sector de la construcción en España fue gigantescamente poderoso porque estaba recibiendo continuos créditos de la banca. Y el sector financiero es el gran sector poderoso mundial porque está continuamente recibiendo créditos del sistema bancario. Parece que los intentos por regular un poco esta fiesta de los mercados financieros está en ciertos acuerdos como el de Basilea III. ¿Cómo ves estas regulaciones? Son parches al sistema actual. Las regulaciones de Basilea III, que ya es el nombre, da para mosquearse, son Basilea III porque ha habido dos y han fracasado, y ha habido la 1 y ha fracasado, y esta va a fracasar también, y tendremos la 4, la 5, la 10, ad eternam, como sigamos con ese sistema. ¿Qué es lo que hace? Intentar hacer una serie de controles o requisitos contables a los bancos, sobre todo entendidos en cuanto a sociedades anónimas, para que ellos contablemente no descabalen mucho su propia contabilidad a la hora de crear masivamente dinero. Les impone una serie de ratios y requisitos que, bueno, puede incomodar al inicio acomodarse a la nueva situación, pero al final se acomodan y ya saben por dónde ir haciendo las cosas, por dónde ir moviendo su capacidad de crear dinero para que al final acabar reproduciendo los mismos problemas de siempre. Se habla de las quantitative easing. Eso es una acción que realizan los bancos centrales. Ya hemos dicho, en el sistema actual, al final los bancos centrales son como los suministradores de servicios de la banca privada. Entonces, cuando el sistema bancario deja de producir crédito,
que es la forma fundamental del dinero externo, es decir, del dinero que maneja la gente para sobrevivir y para abrir negocios, etcétera. Cuando dejan de producir eso en cantidad suficiente, es una catástrofe. Vienen los problemas de deflación y es que la catástrofe, o sea, es que las sociedades quiebran, porque las deudas siguen vivas. Como el dinero se produce en forma de deuda y deja de haber dinero en la sociedad para poder pagar esa deuda, te desahucian, te echan de la casa para intentar contrarrestar este brutal fenómeno de la deflación. Han inventado una forma, los bancos centrales, de intervenir indirectamente, de una forma indirecta, en el dinero externo, en la creación de dinero externo, que se llama facilidad cuantitativa, quantitative easing, un sistema en el cual, de manera indirecta, con su creación de dinero interno, provoca que la banca cree dinero externo de la siguiente forma. La banca comprará acciones de Telefónica, por ejemplo, por decir una empresa, y a cambio el Banco Central se compromete a comprarle al banco privado esas acciones de Telefónica. Con esa garantía, acciones de Telefónica o deuda pública española. La deuda pública española, que la gente no confiaba en ella, si de repente el Banco Central Europeo se compromete a comprártela, adquiere una seguridad plena. Y eso salva, por ejemplo, a España. Realizando ese movimiento indirecto, que es que el Banco Central le dice a los bancos privados: vosotros comprad deuda de España, que yo os la compro a vosotros. Una garantía. Una garantía, exactamente, una garantía. El Banco Central lo que le da a la banca privada son reservas, que es el único dinero realmente electrónico o digital que puede crear el Banco Central. Esas reservas que nutren el mecanismo de compensación, lo cual es muy bueno para los bancos, porque tener muchas reservas en el mecanismo de compensación les da seguridad para luego ellos crear créditos. Y a cambio, los bancos tienen un incentivo para comprar deuda pública española, para comprar deuda de corporaciones como Repsol, Telefónica, etcétera, porque se las va a recomprar el Banco Central Europeo. Claro. Y recordemos que cada vez que un banco compra algo, crea dinero de la nada. Sí, es que este sistema, de eso no llega nada a la sociedad civil. Llega poco, porque además acaba siendo también un mecanismo que usa sobre todo los mecanismos financieros, es decir, entra en el mercado, en el gran casino que son ahora la compra y venta de acciones, de bonos, etcétera, etcétera, como efectos secundarios de desborde más o menos positivo. Hay una cosa inmediata buena, y es que al garantizar la compra de países en situación muy comprometida como España, pues su prima de riesgo, es decir, el interés que tienen que pagar por su deuda, decrece muchísimo. Porque ya son países fiables. Son países fiables porque sabes que el Banco Central te compra ese título. Ya te da igual que quiebre el país o no, porque el Banco Central no va a quebrar. Entonces, al dar esa seguridad, ha permitido un alivio a países como España, Portugal, Italia, pues muy importante. Ha salvado, el QE ha salvado la eurozona. Claro. Momentáneamente, pero no ha resuelto los problemas endógenos del sistema. Y es que el QE solo se puede utilizar de manera excepcional hasta que los bancos privados vuelvan a ser los que autónomamente creen crédito otra vez. Luego es para volver otra vez a lo mismo. No sale del sistema. No sale del sistema. Y en segundo lugar, también el programa de compra de deudas no es un dinero que llegue directamente a los ciudadanos, sino que se inyecta directamente a los mercados financieros. ¿Qué tipo de señoreaje entonces tiene el Banco Central Español en este panorama? El de la creación de monedas y billetes, y dentro del sistema europeo de bancos centrales, es decir, de lo que es la asociación de todos los bancos centrales que componen el eurosistema, tienen un pequeño señoreaje por la producción de reservas, del dinero interno que utilizan los bancos privados para el negocio de compensación. Como necesitan que el Banco Central produzca reservas para hacer ese mecanismo de compensación interno, pues les cobra algo por ello, unas pequeñas cantidades de interés, y bueno, algo de señoreaje hay. El QE genera más señoreaje porque, por ejemplo, los intereses como ahora el Banco Central Europeo está adquiriendo bonos y acciones, etcétera, eso genera una serie de intereses que están redundando en beneficio del Banco Central. Pero aún así es una cantidad muy pequeñísima en comparación con lo que es el señoreaje privado. El señoreaje privado, hay cálculos que nos dicen que está en torno al 1% del Producto Interior Bruto.